Mi cuñada confundió el amor con obsesión, y casi destruye nuestra familia desde adentro. Cuando me casé con Elías, nunca imaginé que el verdadero peligro para nuestra familia vendría desde adentro, disfrazado de lazo sanguíneo, envuelto en palabras dulces y gestos ambiguos. Mi nombre es Mariela, tengo 34 años, y llevo 4 de casada con él. Nuestra vida, en apariencia, era estable, un hogar tranquilo en las afueras de Boston, trabajos decentes, un niño hermoso de 3 años y un bebé en camino. Todo eso que, se supone, debería ser motivo de celebración. Pero Fabiana no lo veía así. Desde que la conocí, algo me incomodó. No era celos, no era rivalidad de cuñadas. Era otra cosa. Una tensión extraña en el aire, como si yo estuviera pisando terreno sagrado sin haber sido invitada. Su manera de mirarme, de ignorarme con elegancia, de hablar de su hermano como si fuera una extensión de ella, me ponía la piel de gallina. Pero, ¿cómo iba a decirlo en voz alta sin que sonara ridículo? Fabiana tiene 33, vive en Nueva York, pero siempre ha estado presente, demasiado presente. Llamadas diarias. Visitas sorpresivas en fechas que parecían calculadas, nuestro aniversario, la luna de miel, incluso el baby shower de Tomás. Lo más perturbador fue Grecia. Nuestra luna de miel. Apareció allá, por coincidencia. ¿Quién viaja al otro lado del mundo por accidente? Y Elías, él no veía nada raro. Me decía que eran muy unidos, que se criaron juntos tras ser adoptados, luego de pasar por varios hogares temporales. Esa infancia difícil los volvió inseparables. Él la consideraba su única constante, su único refugio cuando todo lo demás era caos. Así que, cada vez que yo señalaba algo, me encontraba con excusas suaves. Fabiana es así, solo se preocupa, está pasando por un mal momento. Pero esa preocupación solo se dirigía hacia él. Nunca hacia mí. A mí, me evitaba, me llamaba a ella incluso si yo estaba al lado. Con el tiempo, empezó a competir por su atención. Le mandaba fotos antiguas de ellos abrazados. Una vez encontré una nota, sin firma, en la maleta de Elías después de un viaje. ¿Te acuerdas cuando dijiste que nunca amarías a nadie como a mí? Le pregunté directamente. Él palideció. Dijo que seguramente fue algo que dijo en la infancia, después de algún momento difícil, que no significaba nada, que no debía juzgarla. Y añadió algo que me dejó callada. Ella arrastra muchas cosas desde niña, tiene problemas que nadie ha querido ver. Me pidió paciencia. Y se la di. Años de silencio, de observar en silencio cómo mi lugar como esposa era invadido, no por otra mujer, sino por su propia hermana. Hasta que llegó el día del ultrasonido, y todo cambió. Estábamos en la semana 20. La ecografía donde sabríamos el sexo del bebé. Invité a mi hermana Jimena y a mi madre. Elías, por supuesto, estaba. No invité a Fabiana. No por excluirla, sino porque era un momento íntimo. Pero ella apareció. Estaba en la sala de espera. Dijo que pasaba por Boston y pensó que sería lindo conocer al nuevo integrante. Me quedé muda. Se sentó junto a Elías. Durante el procedimiento, le tomó la mano. Y él, en lugar de soltarla, la dejó ahí. No por afecto, sino por costumbre. Porque así crecieron, esquivando el conflicto. No porque quisiera, sino porque no sabía poner límites. Esa noche se quedó a dormir en casa. Apenas cerró la puerta de la habitación de invitados, yo sentí náuseas, ansiedad, una opresión en el pecho. Me sentía suplantada. Me sentía invisible. Y al día siguiente, encontré el diario. Estaba abierto sobre la mesa del comedor. No lo busqué. Estaba ahí, como si quisiera que lo leyera. Y lo leí. Nunca en mi vida me había sentido tan vulnerable, tan invadida, tan aterrada. No era solo un cuaderno con pensamientos sueltos. Era una confesión. Páginas llenas de frases que no quiero repetir, pero que aún retumban en mi cabeza. Frases como, él me dijo que yo era su hogar, no importa cuántos hijos tengan, cuando me mira, me busca. Había una distorsión profunda en cada palabra. No lo veía como su hermano. Lo veía como algo más. Como si yo fuera una usurpadora. No pude seguir leyendo. Cerré el cuaderno, lo metí bajo una pila de libros y me encerré en el baño. Vomité. No solo por el embarazo. Por la repulsión. Por la certeza de que no era una simple sospecha. Era real. Mi instinto no me había mentido. Pasé una hora sentada en el suelo, temblando, decidiendo si confrontarla o no. Al final, salí como si nada. Me lavé la cara, serví café, le pregunté si quería una taza antes de irse. Dijo que no. Me abrazó. Me dijo que me veía radiante. Que el embarazo me sentaba bien. ¿Puedes imaginar el asco? Apenas se fue, llamé a Jimena. No le conté todo. Solo dije que algo estaba mal. Me dijo, agárrate a Tomás y vente para acá. Y eso hice.
Me fui con mi hijo. Me alejé. Porque no podía seguir fingiendo normalidad mientras sentía que mi hogar era un campo minado. Elías llegó esa noche. Traía su cara de siempre. Sonriente, tranquilo. Como si nada hubiera pasado. Pero para mí, ya nada era igual. Le hablé del diario. No todo, pero lo suficiente. Su reacción fue un balde de agua fría. Negación. Suave, resignada. Tiene una forma rara de expresarse, ¿sabes cómo es ella? Me exasperé. Le dije que no era una metáfora, que no era un poema mal entendido. Que su hermana escribía fantasías sobre él. Que eso no era normal. Ni sano. Ni justificable. Entonces, él me confesó algo que me dejó helada. Hace unos años, me dijo, Fabiana me dijo que tenía sueños conmigo. Sueños íntimos. No podía creerlo. Le pregunté qué hizo. Me dijo que le pidió que no volviera a hablar de eso, que le recordó que eran hermanos, que necesitaba ayuda. Pero luego, ella lloró, le suplicó que no dijera nada. Y él no dijo nada. Por compasión. Por miedo. Por lealtad mal entendida. Pero su silencio fue un abono para esa obsesión. La dejó crecer. La dejó mutar. Hasta convertirla en una amenaza. Esa noche dormí sola. En la habitación de huéspedes. Él no insistió. Creo que también necesitaba estar solo. Y al día siguiente, cuando bajé, lo encontré leyendo el diario. Todo. Página por página. Cuando me vio, me dijo, no puedo más. Y ahí, todo comenzó a cambiar. Después de leer el diario, Elías cambió. Como si por fin algo dentro de él hubiese hecho clic. Llamó a sus padres. Llamó a un terapeuta. Bloqueó a Fabiana del teléfono y me prometió que no volvería a permitir que cruzara nuestros límites. Nos abrazamos y lloramos. Fue una conversación cruda, sin adornos, de esas en las que ya no hay nada que proteger. Pero yo sabía que eso no bastaba. Porque una persona obsesiva no se retira en silencio. Y Fabiana no iba a desaparecer así como así. A las 48 horas de bloquearla, comenzaron a llegar mensajes desde otros números. Nombres desconocidos. Algunos sin identificación. Mensajes largos, erráticos. Una mezcla de súplica y reproche. Como si hablara con él desde el fondo de una caverna emocional. Uno de los primeros decía, sé que te hicieron hacerlo. Sé que ella te manipula. Tú no eres así. No me harías esto. No después de lo que vivimos. Cada palabra era una distorsión. Como si su relación con Elías fuera una historia de amor interrumpida, un romance frustrado. Y no lo era. Nunca lo fue. Todo estaba en su cabeza. Pero para ella, era real. Lo que más me perturbaba no eran las palabras en sí, sino el tono. Parecía una ex despechada. Alguien que había compartido una vida íntima y no podía soltarla. Excepto que nunca compartieron nada. Solo sangre. Y ni siquiera de nacimiento. Solo por adopción. Aún así, ella lo creía suyo. Elías empezó a tener pesadillas. Dormía mal. Murmuraba cosas. Una noche se despertó temblando, con el rostro cubierto de sudor. Me confesó que tenía miedo. No tanto por él, sino por Tomás. Por mí. Por el bebé. Dijo que no sabía en qué momento se le había escapado todo de las manos. Que pensó que ignorarla era la forma más compasiva de actuar, pero que al final, eso solo la había dejado crecer torcida, como una planta sin poda. Le dije que ya no podíamos seguir así. Que necesitábamos protegernos. Y no solo con palabras. Entonces empezamos a tomar decisiones. Cambiamos nuestros números. Instalamos cámaras nuevas. Reflejamos la cerradura de la puerta principal. Le pedimos a los padres de Elías que, si Fabiana intentaba contactarlos, no nos lo comunicaran directamente, sino que lo canalizaran todo por el abogado. Ellos entendieron. Pero en sus ojos había algo más. Culpa, quizás. Porque Fabiana siempre fue la hija herida. La que sufrió demasiado. La que tenía problemas pero buen corazón. Intentaron convencernos de que tal vez necesitaba ayuda, no rechazo. Les dijimos que no se trataba de juzgar. Que era cuestión de límites. Que lo que ella sentía por su hermano no era solo inapropiado, era peligroso. Esa misma noche, recibimos una llamada al teléfono fijo. Nadie usaba ya esa línea. Elías lo contestó. Al principio, solo hubo silencio. Después, una voz temblorosa, no me corten. Solo quiero escuchar su voz una vez más. Era ella. Colgó. Elías se levantó, desenchufó el aparato, lo guardó en una caja. No dijo una sola palabra el resto de la noche. 2 días después, intentó presentarse en el trabajo de Elías.
Llegó sin cita, preguntó por él, dijo que era una emergencia familiar. Por suerte, su jefe ya estaba al tanto. Le habían dado instrucciones en recepción de no permitir el paso a ninguna visita inesperada. Nos llamaron de inmediato. Ahí entendimos que la situación no era solo obsesiva. Era descontrol total. Elías habló con su jefe. Le contó parte de lo que estaba pasando. Por suerte, tuvo comprensión. Le permitieron trabajar desde casa mientras resolvíamos qué hacer. Fue entonces cuando decidió contarle a su hermana biológica, Camila. Ella se mostró impactada, aunque reconoció algo que nos heló la sangre. En la universidad, Fabiana solía escribir cuentos, historias raras. Siempre decía que estaban inspiradas en su familia. Pero si los escuchabas bien, eran claramente sobre ustedes dos. Amor prohibido. Hermanos que se escondían del mundo. Yo pensé que era una etapa, algo simbólico. Ahora no estoy tan segura. Elías se quedó callado. Por primera vez desde que todo empezó, le vi miedo. Miedo real. No solo preocupación. Y no estaba exagerando. El sábado siguiente, Fabiana apareció en nuestra casa. Llovía. El cielo estaba gris, cargado. Yo estaba en la cocina, haciendo panqueques para Tomás. Elías se asomó por la ventana del pasillo. Se quedó congelado. Es ella, dijo. No me dio tiempo a reaccionar. El timbre sonó, insistente, como una alarma. Tomás estaba en la sala, viendo caricaturas. Elías me dijo: súbelo. Quédate con él. No abras la puerta hasta que yo diga. Obedecí. Le dije a Tomás que íbamos a jugar en nuestra fortaleza secreta. Lo metí en nuestra habitación. Cerré la puerta. Me quedé escuchando desde arriba. No entendía todo, pero las voces se filtraban. Primero tranquila, luego elevada. Fabiana lloraba. Lloraba con rabia. Decía cosas como: no puedes odiarme por sentir, ella te lavó el cerebro, yo estuve antes que ella. Elías no se quedó callado. Por primera vez, le dijo todo. Que estaba enferma. Que necesitaba ayuda. Que lo que sentía no era amor. Era una distorsión. Una obsesión que nadie había querido mirar. Ahí fue cuando ella gritó. Un grito seco. Animal. Dijo que yo era una incubadora. Que nuestro hijo era una trampa biológica. Que yo lo tenía atrapado. Que solo necesitaba una oportunidad a solas con él, para recordarle quién era realmente. Intentó entrar. Empujó la puerta con el cuerpo. Elías tuvo que bloquearla. Le advirtió que iba a llamar a la policía. Ella gritaba que no se iba a mover. Que iba a quedarse en la entrada hasta que la verdad saliera a la luz. Un vecino intervino. Don Jorge, un hombre mayor que vive al frente. Le gritó que se fuera o iba a llamar a la policía él mismo. Eso la hizo retroceder. No por vergüenza, sino por miedo a que la sacaran esposada. Caminó hacia la calle. Pero antes de irse, se volteó y dijo: esto no termina aquí. Después de aquella escena frente a la casa, ya no quedaban dudas. Ni excusas. Ni posibilidad de pensar que solo necesitaba espacio o tiempo. Esa misma noche, Elías y yo hablamos con un abogado. Nos recomendó iniciar el proceso para una orden de alejamiento inmediata. Dadas las circunstancias, embarazo avanzado, hijo pequeño, acoso persistente y un intento directo de irrumpir en nuestro hogar, teníamos argumentos sólidos. Pero lo legal era solo una parte. Lo más difícil era lo emocional. Esa noche, Elías se quebró. Se sentó en el piso de la sala, con las piernas cruzadas, las manos en la cabeza. Lloró como un niño. Me dijo que nunca se había sentido tan culpable. Que debió frenar todo mucho antes. Que si algo en mí se había roto, era su culpa. Y no lo negué. Algo sí se había roto. No nuestra relación, no todavía, pero sí mi sensación de seguridad. Mi confianza plena en su juicio. En nuestra burbuja. En la creencia ingenua de que juntos podíamos con todo. Pero también le dije que aún estábamos a tiempo. Que lo que no podíamos hacer era seguir fingiendo, o esperando que Fabiana cambiara por sí sola. No lo haría. No mientras creyera que tenía una oportunidad. No mientras no enfrentara la verdad. Lo que no sabíamos era que ella no se iba a quedar quieta. Unos días después, encontramos una carta escrita a mano, sin remitente, bajo la puerta del garaje. Era su letra. Dentro había una hoja y una fotografía. La nota decía: te dije que no ibas a poder esconderte de mí. Esto apenas comienza. Y la foto, éramos nosotros. Tomás, Elías y yo, en el parque. Apenas unos días antes. Yo con la panza de embarazo, empujando el cochecito. Tomás corriendo delante de nosotros. La imagen estaba tomada desde lejos. Con zoom. Oculta.
pero perfectamente enfocada. No era casualidad. Era acecho. Era una advertencia. Una amenaza disfrazada de recuerdo. Ahí fue cuando el miedo cambió de forma. Ya no era ansiedad ni desconfianza. Era pánico. Real. Físico. Como si alguien te observara desde una esquina oscura. Me temblaban las manos. El estómago se me cerró por completo. Llamamos a la policía. Vinieron, tomaron la carta y la foto. Nos recomendaron reforzar la seguridad de nuevo y nos dijeron que ese nuevo elemento aceleraría el proceso judicial. Pero mientras tanto, yo no salí de casa en 5 días. Literalmente, no puse un pie fuera. Elías intentó mantener la rutina. Pero se le notaba desgastado. Se levantaba en mitad de la noche para revisar las cámaras. Saltaba con cada notificación del celular. Y en los ratos de calma, se quedaba en silencio, clavando la mirada en la pared, como si buscara una respuesta que no existía. Hasta que una noche, yo exploté. Me encerré en el baño y grité. No lloré. No rompí nada. Solo grité. Un grito seco, como si se me rompiera algo por dentro. Elías me escuchó. Tocó la puerta. Dijo mi nombre. No entró. Solo se quedó ahí, repitiendo, lo siento, lo siento. Al día siguiente, presentamos formalmente la solicitud de la orden de alejamiento. Llevamos todo, capturas de los mensajes, registros de llamadas, la grabación de la llamada al fijo, la carta, la foto, incluso un fragmento del diario. Nuestro abogado dijo que era más que suficiente. Y tenía razón. La audiencia fue por videollamada. Fabiana no se presentó. Aún así, el juez nos otorgó la orden de protección temporal, efectiva de inmediato. Tenía prohibido acercarse a menos de 500 metros de nuestra casa, del trabajo de Elías y de la guardería de Tomás. También se le prohibía todo contacto digital. Esa noche dormimos un poco mejor. Un respiro. Corto. Porque al día siguiente, la madre de Elías nos llamó. No para defenderla. Ni para pedir disculpas. Sino para advertirnos, Fabiana había desaparecido. Salió esa mañana de su apartamento en Nueva York y no volvió. No dejó nota. No respondía el teléfono. Nadie sabía nada. Y eso me heló la sangre. Porque el problema no era que se hubiese ido. Era que no sabíamos si se escondía o si se acercaba. Ya sabíamos que tenía antecedentes de acecho. Que podía ocultarse, tomar fotos, seguirnos sin que lo notáramos. ¿Y si estaba más cerca de lo que pensábamos? Elías llamó de nuevo a sus padres. Les pidió, de forma tajante, que cualquier novedad pasara únicamente por el abogado. Fue duro. Fue frío. Pero necesario. El lazo emocional con su familia estaba en colapso. Y cada paso que dábamos hacia protegernos, dejaba ver más claro el daño que ya estaba hecho. Porque, al final, ya no era solo Fabiana. Era todo lo que había crecido alrededor de su silencio. Días después, la policía la localizó. Estaba en un motel, a 3 horas de distancia. Sola. Había pagado en efectivo. No opuso resistencia cuando un oficial fue a verificar su identidad. Dijo que estaba viajando. Que necesitaba pensar. No la detuvieron. Técnicamente, no había violado la orden. Pero para nosotros, el mensaje era claro, no estaba tan lejos como queríamos creer. Después de eso, la tensión se volvió insoportable. Vivíamos en modo defensa. Cada coche que pasaba lento, cada sonido extraño por la noche, era una alerta. Y lo más enfermizo, ya no solo temíamos por lo que pudiera hacer, sino por lo que ya había hecho dentro de nosotros. Fue entonces cuando Elías me propuso algo que, al principio, me pareció una locura, irnos. Dejar la ciudad. Alquilarnos una cabaña en otro estado, al menos hasta que naciera el bebé. Yo estaba en el 7º mes. Agotada. Mental y físicamente. Pero al final, lo pensé fríamente. ¿Qué era más absurdo? ¿Empacar todo y huir unos meses, o seguir saltando de miedo cada vez que sonaba el timbre? Así que accedí. En 48 horas, encontramos una cabaña en New Hampshire. Alejada. Rústica. Sin vecinos cercanos. Sin señal estable. Pero segura. O al menos, eso queríamos creer. Nos fuimos sin avisar a nadie, salvo a mi hermana Jimena. Ni los padres de Elías supieron a dónde íbamos. Cerramos la puerta de casa sin alivio. Con derrota. Como quien escapa de una bomba sin detonar. La cabaña en New Hampshire estaba rodeada de árboles, con ventanas pequeñas y un techo de madera que crujía con el viento. Parecía salida de un cuento, pero en realidad era nuestro refugio improvisado, una pausa forzada en medio de una tormenta que no sabíamos si ya había pasado o si apenas estaba por empezar. La primera semana fue extraña. Jugábamos con Tomás en la sala,
Cocinábamos cosas simples, veíamos películas en la laptop. Elías me daba masajes en los pies por las noches. Era una calma falsa. Artificial. Como una sábana delgada sobre un colchón de piedras. Una madrugada, Elías se despertó de golpe. Tuvo una pesadilla con Fabiana. Me lo dijo al amanecer, mientras el café humeaba en la taza y el cielo aún estaba gris. Soñó que ella entraba en la casa con una caja. No decía nada. La dejaba sobre la mesa y se iba. Cuando él abría, estaba vacía. Esto es lo que querías. Paz, decía la voz. No fue el contenido del sueño lo que me preocupó, sino cómo lo dejó, pálido, con las manos temblorosas. Lo abracé hasta que se volvió a dormir. Pero yo no pude volver a cerrar los ojos. Ese día entendí que Fabiana había dejado una herida emocional en nosotros que no se curaría con distancia. Aunque no estuviera cerca, aunque no intentara contactarnos, seguía ahí. En nuestras conversaciones. En nuestras reacciones. En nuestros silencios. Y eso comenzó a separarnos. No con gritos. No con odio. Con distancia emocional. Con resentimientos mal nombrados. Con heridas que no sabíamos cómo limpiar. Una tarde, discutimos. Fue breve, pero dura. Le pregunté a Elías por qué nunca habló antes. ¿Por qué no le contó a nadie lo de los sueños, lo del diario, lo del apego excesivo desde la adolescencia? Él repitió lo mismo, por vergüenza. Porque normalicé lo anormal. Porque pensé que si lo ignoraba, se iría solo. Yo le dije que eso ya no alcanzaba. Que necesitaba saber que si algo así volvía a pasar, él no callaría más. Me miró con una mezcla de culpa y tristeza. Y me respondió. No puedo prometerte que no voy a fallar de nuevo. Pero puedo prometerte que no voy a ignorar nada más. No era lo que yo quería escuchar. Pero era honesto. Y eso, después de tanto silencio, era lo mínimo que necesitábamos para seguir. Poco después, recibimos noticias. Jimena nos avisó que Fabiana había sido internada. No por orden nuestra. Su madre, Rosa, había logrado convencerla. Al parecer, había tenido un episodio en casa. Repetía frases en voz alta, hablaba sola. Como si estuviera discutiendo con alguien que no estaba ahí. No dijimos nada. Solo nos miramos. Y Elías salió al porche. Se quedó ahí, mirando el bosque, más de una hora en silencio. Al día siguiente, tuvo su primera sesión virtual con la terapeuta. Me pidió que lo acompañara. Y por primera vez, lo escuché contar su historia sin filtros. Habló de los hogares temporales. Del abandono. De cómo Fabiana fue su único punto fijo. De cómo confundió lealtad con deuda. De cómo pensó que callar era proteger. La terapeuta lo escuchó sin interrumpir. Luego le explicó que el silencio también puede ser una forma de trauma. Que cuando nadie te enseña a poner límites, puedes pensar que amar es aguantar. Que proteger es permitir. Cuando terminó la sesión, Elías me miró. Tenía los ojos húmedos. Que si me das tiempo, voy a sanar esto. Pero necesito que sigas conmigo. No por el bebé. No por lástima. Por nosotros. Y le dije que sí. Con miedo. Pero sí. El tiempo en la cabaña se volvió una especie de paréntesis. Vivíamos en lo mínimo. Sin redes. Sin visitas. Sin horarios estrictos. Pero había una paz rara. Una calma llena de tensión. Como si estuviéramos esperando algo. Un final. Una señal. Pasaron 3 semanas. Empecé con contracciones. Falsas alarmas. Pero Elías se ponía nervioso con cada una. Me llevó 3 veces al hospital, aunque sabíamos que no era el momento. En una de esas visitas, lo vi asustado. Realmente asustado. No por Fabiana. Por mí. Por el bebé. Por perderme. Y eso me reconectó con él. El trabajo de parto comenzó de madrugada. Fue rápido, intenso. El bebé nació sano. Fuerte. Lloró apenas salió. Yo también. No de alegría solamente, sino de alivio. De agotamiento. Como si por fin el cuerpo soltara algo que había estado sosteniendo demasiado tiempo. Lo llamamos con el nombre que habíamos elegido desde el principio. Sin homenajes. Sin historia ajena. Solo nuestro. Después del nacimiento,
recibimos una carta oficial del hospital psiquiátrico donde Fabiana estaba internada. No era una carta de ella. Era del centro. Decían que estaba en tratamiento, fase inicial, sin visitas ni contacto permitido, pero estable. Elías la leyó completa. Sin decir nada, la rompió en pedazos y la tiró al fuego de la chimenea. Estuvimos 2 meses más en la cabaña. Al volver a casa, sentí como si regresáramos a una escena de crimen ya limpiada. Todo estaba igual, pero nada se sentía igual. Cambiamos cerraduras. Renovamos la habitación del bebé. Hicimos una limpieza profunda. No por limpieza real. Por necesidad simbólica. Los más cercanos vinieron a vernos. Jimena pasó unos días. La familia de Elías, en cambio, siguió en silencio. Rosa envió un solo mensaje: nos alegra saber que están bien. Aquí seguimos si algún día quieren retomar el contacto. Respetamos su distancia. Elías no respondió. Unas semanas después, su tía Miriam lo llamó. Siempre fue la directa de la familia. Le dijo: todos sabíamos que algo raro había con Fabiana. Pero nadie quiso ser el que lo dijera. Nos callamos. Y eso también fue complicidad. Elías colgó. Lloró en silencio. Y ahí entendí algo: esto no iba a desaparecer. No era una pesadilla con fecha de vencimiento. Era parte de nosotros ahora. Como una cicatriz. Un día, semanas después de volver, encontré un sobre en el buzón. Sin remitente. Dentro, un dibujo infantil. Una casa, un hombre, una mujer, 2 niños, y otra figura pequeña, afuera, bajo la lluvia. Encima, una palabra escrita con letras torpes, observando. No era su letra. No era su estilo. Pero no importaba. Era un mensaje. Un recordatorio. Llamamos a la policía. Lo registraron. Pero no había mucho más que hacer. Pusimos más cámaras. Otra vez. Y aún así, yo ya había cambiado. Porque después de pasar por algo así, el miedo se queda. No como un monstruo. Más bien como una sombra. Silenciosa. Constante. Pero también se queda algo más fuerte, la certeza de que sobrevivimos. El tiempo pasó. Fabiana nunca volvió a aparecer. Según su madre, sigue bajo tratamiento. No ha pedido vernos. No ha intentado comunicarse. Y a estas alturas, no importa. No queremos saber. Hablamos, por fin, del futuro. Le dije a Elías que pensaba en irnos. Empezar de nuevo. Más lejos. Donde nadie la conociera. Donde no pudiera colarse en nuestras vidas por ninguna rendija. Y él no dudó. Vendimos la casa. Nos mudamos a Oregón. Un cambio completo. Nadie sabía. Solo Jimena, 2 amigos cercanos y nuestro abogado. Allí, empezamos de nuevo. Elías trabaja de forma remota. Yo cambié de rumbo también. Dejé la docencia y empecé a trabajar con programas comunitarios de apoyo familiar. No para sanar a otros. No por redención. Solo para intentar que nadie más pase por esto sin alguien que los escuche. Tomás va a una escuela pequeña. El bebé crece sano. Y nosotros seguimos en obra. Pero estamos juntos. Sin mentiras. Sin negaciones. Fabiana sigue siendo una sombra. Una historia que no podemos borrar. Pero también es una línea que no vamos a volver a cruzar. Y cuando pienso en todo lo que pasó, en todas las veces que me dijeron que exageraba, que estaba celosa, que era controladora, solo puedo pensar en una cosa. Siempre lo supe. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.